Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, que estoy dedicando a analizar brevemente, porque no da tiempo para más, las ideas que considero más importantes del más reciente libro de Francis Fukuyama, cuyo título es El liberalismo y sus desencantados, cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales, un libro dividido en 10 capítulos, de los cuales ya analizamos la introducción y los 4 primeros, y ahora tenemos que analizar el capítulo 5, cuyo título es El liberalismo se opone a sí mismo. Ahora, a ver, yo me pregunto, ¿el liberalismo puede oponerse a sí mismo o posturas iliberales acaban oponiéndose al liberalismo? Y esto es precisamente de lo que trata Fukuyama, de las posturas iliberales que se oponen al liberalismo, pero no estrictamente hablando del liberalismo oponiéndose a sí mismo. En pocas palabras, yo creo que el título de este 5º capítulo, El liberalismo se opone a sí mismo, es poco afortunado porque al final de cuentas lo que está haciendo Fukuyama es analizando algunas posturas iliberales contrarias al liberalismo, ¿sí? Y por lo tanto opuestas al liberalismo. Y quiero centrar la atención en una de estas posturas iliberales que está muy en boga hoy en día, que tiene que ver con las políticas identitarias. A ver, ¿qué es una política identitaria? Es un enfoque político, ¿sí?, basado en la priorización de los aspectos más relevantes de la identidad particular de las personas. Por ejemplo, el aspecto racial, el aspecto religioso, el aspecto étnico, el aspecto sexual, el aspecto cultural, etcétera, etcétera, que han generado una ideología común a todos quienes participan, ¿sí?, de estas, ¿sí?, vamos a decirlo así, aspectos más relevantes de su personalidad. Ahora, a ver, ¿realmente el liberalismo se opone a las políticas identitarias? Porque, a ver, si el liberalismo es, como lo es para mí, un principio de conducta que afirma que respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras, pues la formación, por ejemplo, de grupos a partir de una concepción, digámoslo así, identitaria, mientras no pretendan imponer su ideología, porque muchas veces detrás de esto hay una ideología a los demás, bienvenidos. El problema está cuando se quiere imponer una ideología a los demás. Ahí sí, ya es una postura iliberal, ¿sí? Iliberal, ¿sí? Dice Fukuyama, como expliqué en otro de sus libros, cuyo título es Identidad, la idea de que cada uno de nosotros tiene un yo interior auténtico que exige respeto y reconocimiento ha estado presente desde hace mucho tiempo en el pensamiento occidental. Esas identidades son diversas, múltiples y omnipresentes. Por otro lado, la política identitaria tiende a centrarse en una característica fija, en una sola de las características de la persona, como puede ser la raza, el origen étnico o el sexo, y yo agregaría, porque es ahí donde está precisamente el tema, ¿sí?, la preferencia sexual. Esas características no se consideran simplemente como unas de las muchas presentes en el individuo, sino más bien como un componente esencial del yo interior que exige reconocimiento social. ¿Qué supone la política identitaria? Absolutizar uno y solo uno de los aspectos que definen a la persona humana, que en este sentido pues es un ser multifacético. Porque sí, tenemos raza, tenemos etnia, tenemos sexo, tenemos religión, tenemos cultura, tenemos nacionalidad. Y todo eso nos define como personas. Pero la política identitaria lo que hace es darle una exagerada importancia a algunos de estos aspectos, ¿sí? Y dice, la política identitaria hace que el liberalismo sea difícil de aplicar en esas sociedades. Porque, a ver,
¿Cuáles son las sociedades en las cuales se aplica y respeta el liberalismo, suponiendo que las haya? Porque yo no he encontrado una sola sociedad que no tenga en mayor o menor medida elementos, llamémosle así, iliberales. No hay una sola sociedad a la cual, desde mi punto de vista, y esto es muy cuestionable, pero desde mi punto de vista, podamos calificar de verdaderamente liberal, ¿sí? De verdaderamente liberal. Pero una sociedad verdaderamente liberal, ¿sí? Respetaría, ¿sí?, la identidad y cómo se percibe la persona a sí misma de cualquiera, siempre y cuando no quiera, suponiendo que haya una ideología detrás, imponer su punto de vista a los demás. Porque, a ver, aquí hay un punto importante que tiene que ver con esto de la política identitaria. Si yo, por ser mexicano y o hombre y o heterosexual y o economista o filósofo, creo tener derechos por ser mexicano, por ser hombre, por ser heterosexual, por ser de la tercera edad, esos estrictamente hablando no son derechos, serían intereses. Y entonces, ¿qué sucede cuando se recurre al Estado, al gobierno, al legislador, para ver si pueden convertir esos intereses en derechos? Pues que simple y sencillamente, si se llegara a hacer, el reconocer intereses como derechos estaría violando los derechos de los demás. Déjenme poner un ejemplo muy claro, esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Al inicio del semestre, un alumno me preguntó si yo tenía algún inconveniente de que él se expresara en lenguaje inclusivo. Le dije, mira, absolutamente ninguno. Mientras yo entienda, ¿sí?, lo que me estás diciendo, por mí, en vez de poner todos, puedes poner todas o puedes poner todes. Mientras yo te entienda, no tengo ningún problema. Porque si no te entiendo, pues ya estás negando la esencia misma del lenguaje, que es precisamente entendernos. Pero, así como yo respeto tu manera de hablar, tu manera de escribir, tu manera de expresarte, tú tienes que respetar mi derecho a expresarme como yo crea más conveniente, y en mi caso es sin utilizar el lenguaje inclusivo, que para ser congruentes con el mismo tendría que ser el lenguaje inclusive. Pero bueno, en fin, ¿sí? Entonces, no hay que confundir intereses con derechos, porque si son verdaderamente derechos, no hay, ¿sí?, contradicción entre ellos, ¿sí? Pero si son intereses, sí pueden ser intereses encontrados. Déjenme poner un ejemplo muy claro del mercado. El interés que tiene el vendedor de vender al mayor precio posible y el interés que tiene el comprador de comprar al menor precio posible. Son intereses encontrados, ¿sí? Pero lo que dice Fukuyama es que la política identitaria hace que el liberalismo sea difícil de aplicar en esas sociedades. En esas sociedades. ¿Por qué? Porque en esas sociedades donde priva la política identitaria, ¿sí?, más que actuar en función de respetar los derechos de los demás, se actúa en función de respetar los intereses de los demás. Y habrá que ver hasta qué punto tenemos la obligación de respetar los intereses de los demás. Porque, a ver, vuelvo al tema del mercado. El vendedor tiene el interés de vender al mayor precio posible, ¿sí? Si el comprador tiene que respetar ese interés, entonces el comprador tendría que comprar al mayor precio posible, que sería el máximo precio que el comprador está dispuesto a pagar. Y evidentemente que no es así. Evidentemente que no es así. Hay que diferenciar claramente entre intereses y derechos. Y a mí me parece que uno de los defectos de la política identitaria es no tener clara esta diferencia, ¿sí? Ahora dice, en cierto sentido, la política identitaria trata de completar el proyecto liberal y lograr lo que se espera que sea una sociedad, digámoslo así, y así lo pone
Fukuyama incolora, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? El movimiento en favor de los derechos civiles que en su momento encabezó Martin Luther King. Es decir, desde un punto de vista liberal, no debería de haber ningún problema, ¿sí? Para que, ¿sí? Se formen y se respeten comunidades, llamémosle así, identitarias. Es decir, a ver, nosotros en este grupo nos definimos esencialmente, vamos a verlo así, por nuestra raza. Nos definimos esencialmente por nuestra religión. Nos definimos esencialmente por nuestra cultura. Nos definimos esencialmente por nuestras preferencias sexuales. Nos definimos esencialmente por cómo nos percibimos a nosotros mismos. Eso está muy bien, ¿sí? El problema está cuando se pasa de comunidades identitarias a una política identitaria, ¿sí? Que pretende que los intereses de quienes integran esa comunidad sean reconocidos y tratados como derechos cuando no lo son. Entonces, dice Fukuyama, la política identitaria trata de completar el proyecto liberal y lograr lo que se espera que sea una sociedad incolora. Bajo esta bandera fue como el movimiento en favor de los derechos civiles puso fin en Estados Unidos a las leyes de segregación y trajo consigo cambios legales de primer orden, como la ley de derechos civiles y la ley de derecho al voto. Continúa Fukuyama. Los activistas empezaron a cuestionar las leyes discriminatorias en el sur de los Estados Unidos, leyes que tenían que ser cuestionadas puesto que eran discriminatorias. ¿Y qué quiere decir que una ley sea discriminatoria? Que no le reconoce derechos a una persona por alguna de sus características totalmente accidentales, como podría ser, por ejemplo, el color de su piel. Las reacciones violentas y justicieras de la policía incendiaron la opinión pública y las dimensiones del movimiento aumentaron. Los objetivos de los líderes del movimiento, como el caso de Martin Luther King, eran simplemente que se incluyera a los afroamericanos en la amplia identidad nacional, tal como prometía la 14ª enmienda. Pero una cosa es pretender, por ejemplo, que los afroamericanos se les incluyera en la identidad nacional, y otra muy distinta que dentro de un país, ¿sí? Que tiene un Estado, que tiene gobiernos, que tiene leyes, se les trate de manera distinta precisamente por su identidad. Eso es terriblemente iliberal. Lo primero, trata a todos por igual, es la esencia del liberalismo. Lo segundo, a mí, por esta o aquella característica, me tienes que tratar distinto y considerar que mis intereses son derechos, eso es terriblemente iliberal. No obstante, dice Fukuyama, con el paso del tiempo, las críticas empezaron a pasar de referirse al fracaso del liberalismo para mantenerse a la altura de sus propios ideales a hacer referencia a las propias ideas liberales. Es decir, se empezó a criticar, no vamos a decirlo así, la falta de aplicación de ciertas ideas liberales para empezar a criticar esas ideas liberales en sí mismas. Y yo pregunto, ¿sí? ¿Tiene algo de criticable el afirmar que respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad podemos hacer lo que queremos? Se nos debe reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente la libertad individual para hacer lo que en el buen sentido del término significa lo que nos dé la gana, con la única condición de que al hacerlo no violemos derechos de terceros. ¿Es este principio de conducta algo criticable? Algo criticable. Porque si decimos que tiene algo de criticable y empezamos a criticarlo, estaremos abriendo las puertas al iliberalismo, que vendría a ser lo contrario del liberalismo. ¿Qué supondría esto? Mira, ¿sí? Aunque respetes los derechos de los demás y asumas el riesgo y la responsabilidad, no puedes hacer lo que te dé la gana. Y es el caso, por ejemplo,
de la prohibición al consumo de ciertas sustancias. A ver, si yo me drogo, me estoy haciendo un daño a mí mismo. Estoy atentando en contra de mi salud y en contra de mi vida, pero no estoy violando el derecho de nadie, ¿sí? Y por lo tanto, si no estoy violando el derecho de nadie, no estoy cometiendo una injusticia, no estoy incurriendo en un delito. Y las únicas conductas que deben prohibirse y castigarse son las delictivas por su propia naturaleza, que son aquellas que violan derechos que verdaderamente lo sean de terceros. Matar viola el derecho a la vida, secuestrar viola el derecho a la libertad, robar viola el derecho a la propiedad. Pero si yo me drogo, estoy atentando en contra de mi salud, estoy atentando en contra de mi vida, es una conducta éticamente cuestionable porque también estoy atentando en contra de mi dignidad, pero no estoy atentando en contra de los derechos de los demás. Entonces, la prohibición del consumo de drogas es una prohibición iliberal porque no parte del principio de que respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Y ahora, claro, si yo me drogo y acabo teniendo problemas de salud, yo tengo que enfrentar el riesgo y la responsabilidad y no estirarle la mano a papá gobierno para que, por ejemplo, me pague el tratamiento de desintoxicación. Pues hasta aquí esta sesión del Círculo Bastiat, en el cual traté muy brevemente este tema del liberalismo que se opone a sí mismo, que en realidad son las posturas iliberales que se oponen al liberalismo. Hasta el próximo.